Entonces Cristo dejó las cosas ordenadas, fundó una iglesia, dejó un representante, el Papa, los obispos, los sacerdotes. Y bien, todo fundador de secta es un instrumento de perdición que confunde a la gente, ya que Cristo afirma que surgirán muchos falsos profetas y extraviarán a muchos. San Mateo 24:11. Esa es una profecía. Una profecía es que algo Dios ve todo al mismo tiempo, anuncia lo que va a pasar. Surgirán, no pocos, dice muchos, falsos profetas y extraviarán a muchos. Es grave. ¿Qué es extraviar? Poner fuera del camino. Fuera del camino. Muchos falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Es alguien que pretende hablar en nombre de Dios. Por desgracia, hoy estamos en esto. Muchos falsos profetas, claro, todos con la Biblia. Como dice el testigo de Jehová, yo soy siervo de Dios. Pero usted sirve muy mal a Dios porque falsifica su palabra. Y además nunca te mando ni te dio autoridad. Entonces, ¿qué? Falso siervo. Pasamos a la página siguiente, número 6. Número 6. Esto es importante porque los testigos de Jehová, otros protestantes, manipulan la gente con palabras bonitas. Mira lo que dice. Cristo, por ser Dios, no puede equivocarse ni engañarnos. Prometió a sus apóstoles, a sus sucesores, que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo y que las fuerzas del mal no podrían prevalecer contra su iglesia. San Mateo 28, 17, 19 y 16, 18. Bien, es importante esto. Las fuerzas del mal no pueden prevalecer contra la iglesia. Ahora, ¿qué dicen los protestantes? Dicen que hubo apostasía, defección de la fe, y ellos vienen a restaurar. Espere. Vamos a ver si es verdad o mentira. Ellos dan esta legitimidad con esta mentira. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Pretender que la iglesia verdadera se acabó en el siglo IV y que el emperador Constantino fundó la iglesia católica es un argumento antibíblico y antihistórico. Es una afirmación indigna de un hombre sensato. Pero los protestantes pretenden que después de la muerte de los apóstoles se acabó la iglesia, hubo apostasía, defección, y ellos vienen a restaurar. Es mentira total. ¿Por qué? Porque Cristo prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Cristo no falla. Y además, Cristo no fundó ninguna iglesia católica. Es mentira. ¿Qué hizo Constantino? Constantino era un emperador romano. Puso fin a las persecuciones. Porque del año 64 a 312 hubo 9 persecuciones sangrientas en todo el imperio romano, que estaba en Europa, África y Asia. Constantino puso fin a las persecuciones y poco a poco favoreció la fe cristiana católica y se hizo bautizar. Más tarde, cuando hubo un problema en la iglesia de un sacerdote filósofo, abuelo de los testigos de Jehová, que negó la divinidad de Cristo, Constantino dijo, júntense, yo apoyo, júntense y clarifiquen las cosas. En el concilio de Nicea, el año 325. De 325. Eso es lo que pasó con Constantino. No es que Constantino fundó la iglesia católica, para nada. Tenemos pruebas históricas que desde el año 107 el conjunto de la comunidad cristiana se llamó Iglesia Católica. Decimos que Constantino no fundó ninguna iglesia católica. Es mentira. Constantino puso fin a las persecuciones y apoyó la reunión del concilio de Nicea en 325, nada más. Bien. Número 7. Los que inventan supuestas iglesias desobedecen a Cristo y a sus legítimos representantes. ¿Por qué? Porque Cristo dijo a los apóstoles, ¿quién a vosotros escucha? A mí me escucha. ¿Quién a ustedes rechaza? A mí rechaza. ¿Quién rechaza a mí? Rechaza a Dios Padre que me mandó. San Lucas 10, 16. Ahora, sí o no, en la Biblia vemos que los apóstoles dejaron lugartenientes. Sí vemos. En la Biblia se dejaron lugartenientes. Entonces, los que fundan iglesias contra la iglesia legítima son desobedientes. Una pregunta. Un policía expulsado, un militar expulsado, un profesor expulsado, un sacerdote expulsado, ¿puede llevar el uniforme? ¿Puede llevar armas? ¿Puede reclutar gente, formar otro ejército? No. Eso es lo que pasó con Lutero. Cuando Lutero fue expulsado, no tenía ningún poder. El Lutero, ¿qué hizo? Nombró predicadores que llamó pastores ilegítimos.
Entonces, hay una rebeldía contra la autoridad legítima. Por lo tanto, hay pecado por el medio. Número 8, muy interesante. Iglesia católica y Biblia son inseparables. Rechazar la Iglesia católica, número 8. Rechazar la Iglesia católica y apostólica, que ven los apóstoles, y servirse de la Biblia, que esta misma Iglesia nos comunicó durante 18 siglos, es algo ilógico. Cristo, por ser Dios, es sabio y prudente. No dejó la Biblia como manzana de discordia entre sus discípulos. Entonces, Cristo no dejó un libro mudo llamado Biblia como manzana de discordia. Dejó un orden. Dejó personas en hueso, carne, boca y mano. Los apóstoles y sus lugartenientes, papa, obispo, sacerdote. Entonces, Cristo no dejó ninguna Biblia manzana de discordia entre sus discípulos. Y por desgracia, Lutero y los protestantes hicieron de la Biblia la manzana de discordia. Biblia, máxima autoridad, pero no habla. Cada quien dice, soy yo, que interpreto correctamente. Mentira, esto no es plan de Cristo. Esto viene del diablo, así de sencillo. Cristo no dejó la Biblia como manzana de discordia entre sus discípulos. Fundó una iglesia, dejó un representante, que es San Pedro, y sus legítimos sucesores, los demás papas. ¿Para qué? Predicar, interpretar y defender su evangelio contra los manipuladores de la Biblia. Esto lo vemos 2 Pedro 1, capítulo 1, 20, Gálatas 1, 8, 2 Corintios 11, 13. La Biblia en manos de los fundadores de sectas no puede defenderse. No tiene boca para desmentir las falsas interpretaciones en justas acusaciones. Muy interesante. Terminamos. La iglesia verdadera, ¿cómo debe ser? ¿Cuáles son sus notas? La iglesia verdadera debe ser una, santa, católica y apostólica. Se dice también romana porque San Pedro murió en Roma. Dejó ahí su lugarteniente. Entonces la iglesia debe ser una santa, católica y apostólica. Una, porque Cristo dijo mi iglesia. Santa, porque Cristo santifica mediante los sacramentos. Católica significa universal, en el tiempo y en el espacio, de los apóstoles hasta aquí en todo el mundo. Y apostólica, ¿qué significa? Que viene de los apóstoles. Por ejemplo, este niño, jovencito, recibió la vida de su padre. Y su padre recibió de su abuelo. Su abuelo es de su bisabuelo. Bisabuelo, tatarabuelo. Así es, ¿no? Así es. Entonces nosotros los católicos tenemos la sucesión apostólica. Tuvimos 266 papas. Con nombre, fecha y apellido. Todo obispo católico viene de otro hasta los apóstoles. ¿Ellos de dónde vienen? Del aire. Un pobre tipo toma una Biblia y pesa. No vale nada. Entonces la iglesia debe ser una santa, católica y apostólica. Y romana porque San Pedro murió en Roma. Dejó representante en Roma. Y el obispo de Roma es el lugarteniente legítimo de San Pedro. Lo llamamos Papa por cariño. Es el padre de todos los fieles cristianos. La iglesia verdadera debe tener 2000 años. Debe tener la misma fe, la misma moral, la misma autoridad mediante la legítima sucesión apostólica. Esto es importante. La sucesión apostólica. Una casa pertenece a tal familia. Por lo tanto, los hijos, nietos, bisnietos son herederos de esta casa. ¿Sí? Entonces, la misma autoridad apostólica, sucesión apostólica y la misma enseñanza desde Cristo hasta hoy. Ahora bien, aparte de la iglesia católica, ninguna de las 36.000 disque iglesias protestantes cumple con estas condiciones. Ninguna de ellas. Por lo tanto, todos son falsas. Ahora yo tengo una pregunta a ustedes. ¿Cuándo empezó la primera secta protestante? ¿Y quién la fundó? La primera disque iglesia humana fundada por un hombre sin ninguna misión, Martín Lutero, un sacerdote católico expulsado, no es glorioso, que se juntó con una monja, peor todavía, sacrílego, pecado grave, faltan sus votos. 1521 años después de Cristo. El Lutero dijo, cada quien lee la Biblia interpreta a su modo. Libre examen. Biblia máxima autoridad. No, señor. La Biblia sí tiene autoridad en la iglesia de Dios.
Sí, la Biblia es palabra de Dios, pero en la iglesia de Dios. Toda palabra de la Biblia mal explicada, mal traducida, mal aplicada, ya no es palabra de Dios. Únicamente la Iglesia Católica sabe lo que significa la Biblia. ¿Por qué? Porque desde 2000 años hay predicación de los apóstoles y de sus legítimos sucesores. Los primeros 15, 20 años de la Iglesia no había nada escrito. Nada. Los apóstoles escribieron poco a poco, pero todo no está escrito juntos. La Iglesia debe ser católica y apostólica. Cristo mandó a sus apóstoles y sucesores a anunciar su evangelio. Vayan, prediquen, bauticen todos los pueblos. San Mateo 28, 20. Los apóstoles de Cristo predicaron y dejaron representantes, lugartenientes. San Pablo escribe a Timoteo, a quien consagró obispo: lo que oíste de mí, transmite a los hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñarlo a otros. Timoteo, 2 Timoteo 2:2. Entonces, ¿qué dice San Pablo, obispo? Lo que oíste de mí, dice al obispo Timoteo, lugarteniente suyo, transmite a los hombres fieles, aptos para comunicarlo a otros. Entonces, el mensaje se transmite de hombre a hombre, no de papel a papel. Lo que oíste de mí, transmite a los hombres fieles, aptos para enseñarlos a otros. En la Iglesia Católica, desde San Pablo, San Pedro, los apóstoles transmitieron a otros obispos lo recibido, el depósito de la fe, y los dejaron como guardianes de ese depósito de la fe. Timoteo 1, 6, 20. San Pablo dice a Timoteo, obispo: oh Timoteo, guarde, proteja el depósito. Un depósito es algo confiado, ¿sí? Entonces los apóstoles dejaron el depósito de la fe bajo la vigilancia de los obispos. ¿Y qué son los obispos? Son los sacerdotes superiores de los demás sacerdotes. Son los guardianes oficiales, ¿sí? ¿Para qué San Pablo dice a Timoteo, obispo, de guardar el depósito? Bien, para evitar el robo y la confusión. Porque desde que nos han robado el depósito, es la confusión total. Entre 36 y 50 mil iglesias, esto no vale, no es plan de Cristo. Es una iglesia. Tú eres Pedro, y sobre ese pie edificaré mi iglesia. ¿Dónde está en la Biblia? San Mateo 16, 18. Mi iglesia. Ahora, la palabra iglesia y católica viene del griego. Significan asamblea universal de todos los fieles cristianos. Decir católico y decir cristiano es la misma cosa. La iglesia, dijo Santo Agustín, es el pueblo cristiano esparcido por toda la redondez de la tierra. Ahora la pregunta, ¿de dónde vienen los ortodoxos y otros? Vamos a ver. Desde el año 107 tenemos pruebas que se usó la palabra iglesia católica. Santo Ignacio de Antioquía, mártir, segundo obispo de Antioquía de Siria, desde San Pedro, utilizó el término iglesia católica. Entonces, eso tenemos pruebas históricas. Desde el año 107 apenas murieron los apóstoles. San Juan murió unos 10 años antes. El conjunto de las comunidades cristianas se llamó Iglesia Católica. Los griegos y rusos, llamados ortodoxos, de hecho se dieron a ellos mismos ese título de ortodoxo, por ejemplo, eran católicos hasta el año 1054 después de Cristo. Entonces, los ortodoxos, los mal llamados ortodoxos, de hecho, se han separado de la Iglesia Católica en el año 1054. Hasta el año 1054, ellos todos eran católicos. Su arzobispo, digamos cardenal, que llaman patriarca, quiso tomar el lugar del Papa. Hubo problema y el Papa lo excomulgó. Esto pasó. Eran católicos. De hecho, la palabra Iglesia Católica viene del griego. Son ellos que la pusieron. Los de habla griega, no latina. Después de todo en latín. Entonces los católicos vienen de los apóstoles. Es la Iglesia Cristiana Universal. No solamente los católicos de Roma, de todo el mundo, de Egipto, de Siria, de Mesopotamia, de Turquía, de Grecia, todo. Se decían católicos hasta el año 1054. Se han separado. ¿Los protestantes de dónde vienen? Bien, los protestantes, que se dicen hoy cristianos o evangélicos, empezaron con Martín Lutero. ¿En qué año? 1521.
Antes de 1521, todos los que se llaman evangélicos, luteranos, etc., eran católicos. ¿Y Martín Lutero qué era? Un sacerdote católico expulsado, que se juntó con una monja. No es glorioso. Un expulsado descomulgado. Es como el cable. Usted tiene la fuente eléctrica, el cable llega hasta aquí. Si lo cortas aquí, añades muchos cables por allá, ¿qué pasará? No sirve. No hay corriente eléctrica. Lutero fue cortado, por lo tanto no tiene ninguna legitimidad. Cuando un policía está expulsado, ¿puede llevar armas? No. ¿Uniforme? No. ¿Hacer ejército? No. Y si lo hace, a la cárcel. Bien, ese sacerdote no tiene ninguna legitimidad. Por lo tanto, ellos que agarran tanto de Biblia, es astuto, no sirve. La Biblia no habla, la hacen hablar. Y la prueba que la hacen hablar, hay 50.000 casi sectas diferentes. Eso no es obra de Dios. Entonces, lo que llamamos hoy protestantismo o evangélicos, bonito título, pero falso. Tienen 3 padres: Lutero, Calvino y Enrique VIII. Enrique VIII era rey de Inglaterra. Era católico. De hecho, el Papa lo nombró defensor de la fe. Cuando Lutero empezó, él escribió un libro contra Lutero. Pero después, como no tenía hijos varones, tenía mujeres solamente, pidió al Papa el divorcio por un pretexto. El Papa dijo que estás casado, no se puede. Y unos, como dice Cantinflas, que estudian Derecho, actúan torcido, le aconsejaron de autonombrarse Papa de Inglaterra. Entonces Enrique VIII, por cuestión de divorcio, se autonombró Papa de Inglaterra y fundó lo que llamamos la Iglesia Anglicana. El tipo fue grosero, tomó 5 mujeres, mató 2 de ellas. Y él y su hija bastarda mataron 72.000 católicos que no querían seguir el cambio. ¿En qué año? 1534. Y después, multiplicación de las sectas. Todas las sectas actuales vienen de Martín Lutero, Enrique VIII, Calvino. Los mormones, por ejemplo, 1830, José Smith. Los testigos de Jehová, 1871, Carlos Tazerucel. La supuesta luz del mundo en México, 1926. Y los disque cristianos de hoy, se dicen cristianos, son protestantes disfrazados. De todas estas sectas, ninguna tiene 21 siglos. Ninguna viene de los apóstoles. Ahora bien, si Cristo no los fundó, ¿qué garantía de veracidad, legitimidad tienen? Ninguna. Al contrario, la Biblia, la historia, el sentido común y la justicia las condenan como usurpadoras de misión y de función. Así de sencillo. ¿Tan claro todo? ¿O están cansados? Mire, hijitos, la Biblia es el libro más peligroso de la tierra. ¡Ja, ja! ¿Qué le está diciendo el Padre? Digo que la Biblia es el libro más peligroso de la tierra. En nombre de la Biblia, Satanás ha destruido la cristiandad. Sin Lutero, su tontera de Biblia sola, hoy el mundo sería católico. Sin la división protestante, si el imperio inglés hubiera hecho lo que hizo el imperio portugués y español, actualmente toda China, India y Oriente y África será católico. Y no hubiéramos tenido la masonería, que es el nombre de Satanás. Y no tendríamos el laicismo y la revolución. Y ni sectas, cuidado. Hago una paréntesis. Padre, me decía una persona protestante también, ¿no? Entonces me decía que la iglesia se ha venido dividiendo desde el principio del mundo. ¿Cómo? Porque la iglesia se ha venido dividiendo desde el principio del mundo. No, señor. Hubo ramas cortadas. La iglesia nunca se dividió. La iglesia es una, santa, católica, apostólica. Una rama cortada ya no es iglesia y punto. Porque me decía que como ahí entró el pecado con Caín y Adán. Mire, es un hombre ignorante que no entendió nada. Jesús mandó su Espíritu Santo para unificar y no para dividir. El que se separa de la iglesia católica es un perdido, punto. Mire, entonces, queridos hermanos, la iglesia católica, otra vez, página 12, y brincamos a las 14. ¿Qué es la doctrina cristiana? La doctrina cristiana es la que predicó Jesucristo y nos enseña la Iglesia Católica.
Entonces dijo la Iglesia Católica, porque ahí San Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces la Iglesia Católica es la que Jesucristo fundó. Allí doy referencia. Bien, Jesucristo, nuestro Señor, confió su doctrina, su evangelio. ¿A quién? A su iglesia. ¿Para qué? Para predicarlo, enseñarlo a los hombres. Esta iglesia del Dios vivo, dice San Pablo, es columna y fundamento de la verdad. Muy importante. Dice la iglesia es columna, sostén de la verdad. No dice la Biblia, no dice cualquiera. Es la iglesia fundada por Cristo, es columna y sostén de la verdad. ¿Dónde está esto en la Biblia? San Pablo, 1 Timoteo 3:15. Muy importante esto. Entonces, la iglesia es fundamento y sostén, columna de la verdad. La Biblia sí es verdadera, la Biblia sí, palabra de Dios, pero la que nos garantiza que este libro llamado Biblia es palabra de Dios y esto significa ese texto es la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿quién me da garantía que el libro llamado Biblia es palabra de Dios? La iglesia. Por esto, toda Biblia, escuchen esto es importante, toda Biblia mal traducida, mal explicada, mal aplicada, deja de ser palabra de Dios. Toda palabra de la Biblia mal explicada, mal traducida, mal aplicada, deja de ser palabra de Dios. ¿Quién me garantiza el sentido real de este texto escrito? La iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles, antes de morir, formaron sacerdotes y pusieron al frente de los sacerdotes obispos, que es el sacerdote mayor, ¿sí? Entonces les explicaron oralmente las cosas. Por lo tanto, desde Cristo hasta la fecha, siempre hubo de sacerdote a sacerdote la transmisión del mensaje apostólico. Y cuando, por ejemplo, un sacerdote, un obispo o alguien hace un error, directamente los demás se van, cuidado, esto no es así. Hemos visto esto. Como yo sé que el pan consagrado es cuerpo, sangre de Cristo, bien, del siglo I al XXI, esta fue la fe de la iglesia. Columna y sostén de la verdad. ¿Dónde en la Biblia? 1 Timoteo 3:15. Es importante esto. Entonces, la única y exclusiva encargada por Cristo de predicar su mensaje, su evangelio, su palabra, es la iglesia que Jesucristo mismo fundó. Y esta iglesia que Jesucristo mismo fundó no es cualquier iglesia, es la iglesia católica de 2000 años. Toda otra iglesia fundada después no tiene ninguna legitimidad, ningún derecho, ningún poder, ni de predicar, ni de bautizar, ni de guiar a la gente. Son iglesias humanas que se disfrazan de iglesia de Cristo. Se disfrazan, eso es el problema. Y hoy, por desgracia, es una peste, ¿no? Entonces, la iglesia es columna y fundamento, sostén de la verdad, dice San Pablo. Esta iglesia, columna y fundamento de la verdad, es la iglesia cristiana universal, es decir, iglesia católica. ¿Qué significa católica? Universal. Iglesia cristiana universal. Ah, pero esto no está en la Biblia. Aquí dice, ¿no? Esto no está en la Biblia. Espere. ¿Cómo no está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? Capítulo 28, 18, 19 de San Mateo. ¿Qué dice Cristo? Vayan, prediquen, bauticen. Todas las naciones, todos los pueblos unidos que forman una iglesia pues claro, entonces, claro, si la palabra iglesia católica no está, lo que significa sí está. Iglesia cristiana universal, la que abarca todos los pueblos, todas las naciones, del siglo I al XXI. Si rechazan la palabra de la iglesia católica, que rechazan Biblia también. La palabra Biblia es griega, significa los libros. La palabra evangelio es griega también, buena nueva, buena noticia. Eso significa. La palabra obispo directamente viene de episcopos, supervisor, pero entró en nuestro idioma de obispo. ¿Por qué traduce por superintendente? No tiene sentido, para falsificar. La palabra presbítero viene del griego también, significa anciano, pero no necesariamente canoso, anciano por la sabiduría.
significa sacerdote, joven o anciano, no importa. Entonces hay palabras heredadas, no podemos eliminarlas así. Y si lo eliminan, es a propósito que lo hacen. Por ejemplo, los protestantes siempre, cuando traducen tradición, cuando Jesús critica las tradiciones de los judíos, los critica, tradiciones humanas, esto es tradición. Y cuando habla de las tradiciones de los apóstoles, traducen por enseñanza. Es la misma palabra griega, paradosis, lo entregado. Entonces, ¿por qué una vez traducen por enseñanza, otra vez por tradición? Para decir que no queremos tradición apostólica. Y esto es gravísimo. Es la tradición que nos garantiza que los 27 libros del Nuevo Testamento son palabras de Dios, inspiradas por Dios. Entonces, la iglesia es columna y sostén de la verdad, dijimos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Ama a Jesús quien ama la verdad. Y la verdad es que Jesús fundó una iglesia y dejó representantes en carne y huesos a quienes confió su evangelio, su misión, sus poderes. Cristo mandó a los apóstoles y los apóstoles designaron como sucesores legítimos obispos y sacerdotes católicos. Ahora bien, la iglesia católica que viene de los apóstoles es la iglesia que predica el verdadero evangelio de Cristo, que a ella fue confiado. Fuera de ella no hay nada seguro, sino mezcla de 1000 errores inventados por hombres que nunca recibieron ninguna misión, ni de Cristo, ni de sus legítimos representantes. Ahí Cristo dice en San Lucas 10:16, quien a ustedes escucha, dice a los apóstoles, a mí me escucha. Quien usted rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me mandó. Todo el que es de la verdad escucha la voz de Jesús, quien dice, mi iglesia es la fundada sobre Pedro, primer papa. San Juan 18:36, etc. San Mateo 16:18. Rechazar esta iglesia que Cristo dejó como continuadora suya y robarse la Biblia para fundar su secta es pecado mortal. Mortal. El que funda una secta es un pecado mortal. Es un falso profeta. Esto constituye una grandísima responsabilidad delante de Dios mismo. ¿Quién pedirá cuentas de los falsos profetas? Ahí en San Mateo 7:15 dice, los falsos profetas dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Cristo contesta, nunca jamás os conocí, aléjense de mí, obradores de maldad, de iniquidad. Entonces, los pastores protestantes, por ejemplo, que empezaron 1521 años después de Cristo, nunca recibieron ninguna misión, ningún permiso, ningún poder, ni de Cristo, ni de los apóstoles de Cristo, ni de los sucesores de los apóstoles de Cristo. Estos sucesores de los apóstoles de Cristo son el Papa y los obispos católicos. Por lo tanto, los llamados pastores protestantes no tienen ningún poder sagrado, ninguna legitimidad, ninguna autoridad, ninguna garantía. Son usurpadores de una función que nadie les confió. Son usurpadores, por ejemplo, un soldado, un oficial expulsado del ejército, ya no tiene ninguna misión legítima, no puede autoproclamarse general y nombrar oficiales y reclutar soldados. Así pasó con Lutero, cuando este pobre sacerdote católico, rebelde, orgulloso, fue expulsado de la iglesia católica, ya no tenía ningún poder, ninguna misión, ninguna autoridad legítima para nombrar pastores legítimos. Lo que hizo Lutero y otros fundadores de sectas contradice a Cristo, quien dijo a sus apóstoles y sucesores, lugartenientes, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien usted rechaza, a mí menosprecia. Y a mí menosprecia a Dios Padre que me mandó. ¿Dónde está en la Biblia? San Lucas 10:16. Entonces el mismo Cristo prometió a su iglesia, la que él fundó hace 2000 años, que quedaría con ella hasta el fin del mundo. San Mateo 28:20. Fuera de las autoridades legítimas y sus legítimos sucesores que Cristo dejó hace 2000 años, nadie puede ejercitar un legítimo poder en nombre de Cristo. Es una usurpación. Un ejemplo, cuando Martín Lutero, en el año 1521, cuando Martín Lutero en 1521 fue expulsado, bien,
¿Tenía ya poder de predicar? ¿Tenía poder de nombrar gente? No. ¿Qué era? Un simple monje, un simple sacerdote. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando usted tiene el cable, supongamos aquí tiene una fuente eléctrica. Si usted corta aquí el cable y añade muchos cables por aquí, ¿habrá luz? No. ¿Por qué? Porque está cortado. Cuando Lutero fue excomulgado, expulsado de la Iglesia Católica, no tenía ya ninguna misión. Y por ser simple sacerdote, no pudo transmitir el sacerdocio. Por lo tanto, nombró catequistas, predicadores que llamó pastores. Pero estos pastores no son sacerdotes. No tienen poder ni de predicar, ni de bautizar, mucho menos perdonar los pecados, mucho menos consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, mucho menos de dar el Espíritu Santo o los santos óleos. Por lo tanto, son simples laicos. Ahora un pastor protestante puede tener virtudes humanas, incluso una que otra cristiana, no hay problema. Eso no es el problema no es sacerdote. Cuando el pastor pone pan y vino en la mesa una vez al mes y dice cuerpo de Cristo, bien, no hay nada. Pan era, pan queda. Vino era, vino queda. Se burla de la gente. Se burla por la gente. Hace poco escuché el testimonio de un sacerdote. Lo llamaron, un pastor protestante lo llamó. Fueron a ver, dice padre, señor pastor, padre, quiero confesarme. Pero espere usted. Sí, dice, yo prediqué toda mi vida a la gente que podía confesarse con Dios directamente, pero yo sé que nunca fui perdonado. Y yo sé que los únicos que pueden dar el perdón a los pecados son los sacerdotes, porque recibieron ese poder de la mano de Cristo mismo. Por lo tanto, por favor, quiero confesarme. Y yo dije siempre, Señor, no quiero morir en el error. Pues lo confesó, le dio los santos óleos y la comunión y murió. ¿Ves? Sí? Entonces es importante esto. Martín Lutero, por ser simple sacerdote, no pudo hacer sacerdote. Por lo tanto, lo que dijo es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Claro, hacen Lutero campeón de la Biblia, etc. Otra mentira. Antes de Lutero, bien había unas 16 traducciones en alemán. Antes de Lutero, la Biblia estaba traducida en todos los idiomas. Claro. Y todas estas catedrales, basílicas, con estos vitrales hermosos, es el Evangelio pintado. La gente que decía. Sí, pero dicen, cuidado, otra mentira. Sí, pero antes de Lutero, no, dice, después la iglesia prohibió la Biblia. Es otra mentira. Lo que la iglesia prohibió son las Biblias falsificadas. Esto sí. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro sagrado únicamente de la Iglesia Católica. Cuando una Biblia es falsificada, ¿la iglesia puede aceptarla? No. Eso sería poner palabra humana en lugar de palabra de Dios. No se puede. Es la iglesia que nos comunicó durante 16 siglos la Biblia. Y hoy, en nombre de la Biblia falsificada, ¿cuántas sectas hay? ¿30, 40, 50 mil? Esto contradice totalmente la tontera de Lutero que dice Biblia máxima autoridad, libre examen. No, señor. Libre examen eso no existe. San Pedro lo condena. Nadie puede, según su conveniencia, interpretar la Biblia a su modo. No, señor. No. La Biblia es el libro santo sagrado de la Iglesia Católica. Si los protestantes rechazan la Iglesia Católica, no tienen ninguna garantía de que el libro llamado Biblia sea palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién decidió que la Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento? La Iglesia Católica. ¿Por qué aceptan esto? ¿Por qué lo aceptan? Alguien me dijo, yo dije, si la iglesia no es verdadera, tampoco la Biblia. No, la Biblia es palabra de Dios. ¿Y quién te garantiza? La Iglesia Católica. ¿Por qué la rechazas? Claro, la Biblia es palabra de Dios en la Iglesia de Dios. Toda palabra mal explicada, mal interpretada, deja de ser palabra de Dios. Así de